Buena cabros, soy Redestofix. La verdad, es bueno verlos de nuevo, pero dejando eso de lado, quería traer un fanfic especial al canal, siendo el primer fic donde me hice medianamente conocido en Wattpad. Pero como no sé si aquí en YouTube les gustaría, decidí traerles un one shot de esto, que en realidad es un capítulo especial que hice para el fanfic, ya que este no pertenece a la historia lineal de este. De todas formas, simplemente me gustaría saber su opinión, y si la recepción es muy buena, traeré la serie a YouTube para que ustedes puedan disfrutarla. Sin más, empezamos con esta cosa. Musashi Miyamoto, el espadachín legendario, el guerrero más fuerte de la historia, nunca se había sentido tan confundido en su vida como ahora. Miraba por todos lados, confundido mientras estaba en una postura de haber cortado algo por la mitad. Lo último que vio fue cómo había cortado a uno de esos policías raros de la era actual, que incluso con armaduras modernas, él podía cortar sin dificultad. Él estaba a punto de pelear contra casi todo un ejército de estos armados con solo su espada, pero cuando cortó al cuarto policía según su cuenta, de repente apareció aquí. Miró a su alrededor, notando que estaba en un paisaje de solo bosque. ¿Dónde diablos estoy? ¿Cómo rayos llegué aquí? Se preguntaba, con su expresión, antes con el éxtasis de cortar, se había vuelto de nuevo, impasible, que debido a la cicatriz que tenía, lo hacían ver más intimidante. Musashi. Esto no tiene sentido, ¿acaso fui dejado inconsciente? No, ellos ya me habrían matado cuando tuvieran la oportunidad. Se dijo a sí mismo, tratando de encontrarle sentido a lo que pasaba. Con muchas dudas y pocas respuestas, Musashi solo soltó un suspiro, y sin nada más que hacer, solo empezó a caminar sin un rumbo fijo, solo caminando, sin saber que le aguarda el destino. Más tarde. Musashi había caminado bastante tiempo, quizás unas 5 horas, se detuvo un momento para cazar y comer, pero fuera de eso, no había nada fuera de lo normal, si es que se le puede llamar normal haber aparecido en este lugar tan desolado. Pero de repente, sus sentidos se agudizaron, empezó a sentir presencias asesinas desde lo lejos en una dirección. Oh, qué bien, ya me estaba empezando a aburrir. Dijo con una pequeña sonrisa, empezando a ir a la dirección donde sentía ese instinto. Luego de caminar por un buen rato, sin saber bien qué esperar, llegó al lugar donde sintió esas presencias asesinas que podía sentir desde muy lejos. Era muy grande, parecía uno de esos lugares que Tokugawa lo había llevado para conocer mejor el mundo moderno. Vio que había una puerta, se acercó a ella y entró sin más, hasta este punto, no le importaba entrar a propiedad privada, lo único que quería era matar el aburrimiento que estaba sintiendo ahora mismo. Al entrar, podía notar varias cosas excéntricas, como utilería, un pequeño castillo hecho de cartón, etc. Al explorar un poco más por los pasillos, notó una puerta, el lenguaje era desconocido para él, no era japonés. Con mucha curiosidad, se acercó a esa puerta y entró para ver qué había ahí adentro. Al entrar y ver un poco, notó que sí, al parecer estaba en una especie de escenario, podía ver que habían filas de asientos, para ver un teatro y personas disfrazadas, quizás les podría preguntar qué pasaba, pero vio como estos estaban nerviosos, lo suficiente como para no notar su presencia detrás de ellos. Viendo al frente, viendo al tipo con sombrero que parecía ser el líder, vio como un grupo entró por la entrada del teatro y se presentó. Pero antes de que el hombre del sombrero hiciera algo. Musashi. ¿Sabes? No quiero interrumpir lo que están haciendo, pero por cómo se presentaron, llamaron mi interés. Dijo Musashi, apareciendo repentinamente detrás del hombre con sombrero, quien dio un salto del sus hacia un lado. Los demás miembros del teatro también se sorprendieron, debido a que este tipo para poder llegar ahí, significa que tuvo que pasar al lado de ellos y eso los asustó un poco. Sayura y el grupo estaban un poco sorprendidos, no esperándose que este hombre, que había aparecido de la absoluta nada para ellos, venga e interrumpirá su charla con el líder del teatro, aunque más les sorprendió que este tipo tenía cierto parecido con Izou, al menos por el pelo y sus espadas, ya que este hombre era más robusto, y sus ojos profundamente rasgados, le daba un aire de raro. Sayura, aunque sorprendido por un momento, negó con la cabeza y su sonrisa confiada volvió a su rostro y miró al hombre raro frente a él. ¿Sabes? Interrumpir una conversación es algo muy... Si te mueves, te corto. Musashi lo interrumpió con esa amenaza, que por alguna razón, Sayura se sintió intimidado, dando un pequeño paso atrás, pero al ver lo que él mismo hizo, y procesando la amenaza del hombre, sintió bastante rabia por dentro. Sayura, ¿acaso te estás rebelando contra mí? Dijo enojado.
Soy el hijo del primer ministro, hacerlo significa hacerlo contra él también, ¿acaso quieres continuar con tu estúpida intimidación ahora? Dijo, con mucho enojo y amenaza detrás de sus palabras. Musashi lo miró impasible, antes de darle una sonrisa. Oh, lo siento, no sé de qué me estás hablando, chico. Dijo, tranquilo como siempre. Aunque sabes, notándolo ahora, sus gustos por la ropa son muy raros. Te hace ver muy afeminado, chico. Dijo con desdén y burla hacia las ropas del grupo, quería provocarlos, aunque también, las ropas eran mucho más raras de lo que Musashi se había acostumbrado en el mundo moderno. Yura se le marcó varias venas en la frente del enojo, repitió la palabra afeminado con ira, esperando haber escuchado bien. Yura, tú, condenado a muerte. Dijo, completamente enojado y rabioso por este hombre desconocido, dando la orden de matarlo. Una chica, la que parecía ser la más joven, se abalanzó contra Musashi. Entendido. Fue lo que dijo mientras abría su boca. Dorotea, abriendo su boca, tenía una sonrisa. Después de este viejo, seguirá ese idiota del sombrero. Dijo, feliz de poder absorber más sangre para ella, pero... Musashi, sin dudar, se movió demasiado rápido para Dorotea, que seguía en el aire. Dorotea no sintió nada por unos momentos, pero de repente sintió un dolor insoportable. Su cara, lo que más quería en el mundo, lo que mantenía para verse joven, la piel de esta había sido cortada de manera precisa, haciendo que ahora no tenga piel en el rostro. Y antes de poder seguir pensando, se paralizó, y se partió en dos. Como si nada. Todo eso ocurrió en ese lapso de segundos, y el cuerpo partido en dos de Dorotea cayó finalmente al suelo. Todo el teatro quedó en silencio ante eso, los Wildund estaban en silencio, sorprendidos. Los actores, estaban asustados, todos ellos habían retrocedido hacia el escenario. Musashi, movió su katana y lo guardó de nuevo en su funda, con una mirada hacia el cuerpo de la Dorotea. Oh bueno, eso fue inesperado, sentía que si la mocosa se acercaban más, estaría perdido, dijo, luego miró al grupo y les sonrió. ¿Quién sigue? Y después de esas palabras, los demás miembros de Wildund se movieron para atacar a Musashi. Los actores, asustados, viendo cómo estas dos fuerzas iban a matarse, y no queriendo estar en el fuego cruzado, intentaron irse en la parte de atrás, pero justo vieron entrar a un compañero que normalmente custodiaba la parte de atrás. El guardia del teatro, con varias partes cortadas, miró a sus amigos mientras todavía se desangraba. No vayan afuera, los matarán. Fue lo único que dijo antes de caer muerto. Los actores, al ver esto, sabiendo que estaban jodidos, y para tratar de sobrevivir, se fueron a la parte del fondo del escenario, esperando por lo menos sobrevivir a esto. Y ahora sí, la batalla de Musashi contra los Wildund comenzó. Ensign fue el primero en atacar, dando cortes al aire, haciendo que cortes aéreos vayan directo hacia Musashi. Al ver eso, se sorprendió un poco, pero prefirió no cuestionarlo ahora y movió rápidamente su espada, cortando los cortes aéreos como si nada, algo que hizo abrir los ojos de Ensign de sorpresa. Pero antes de que reaccione, Musashi se puso frente a él y le dio un corte en el pecho, dejando una gran marca en su pecho, pero logró alejarse un poco. Musashi iba a seguir atacando, pero se inclinó atrás al sentir como algo iba a impactar en él, viendo pasar un orbe con una extraña onomatopeya, y vio cómo, al chocar la pared, explotó una gran parte del teatro. Mirando hacia donde vino este ataque, vio al hombre gordo payaso con unas esferas en sus manos. Champ, respirando, movió sus esferas para darle contra Musashi, aunque no estaba con ganas de pelear, sabía que si no lo hacía, podía morir. Carajo, no me siento motivado, si tan solo hubiera un niño. Pensó para sí mismo, respirando intensamente al tener esos pensamientos asquerosos. Pero antes de reaccionar, Musashi había lanzado su espada hacia atravesando uno de sus brazos, lo que le hizo gritar de dolor, y antes de volver a tirar una esfera para intentar matar a Musashi, rápidamente se puso atrás de él, y sin ninguna piedra, atravesó su espada de abajo hasta arriba, cortándolo por la mitad y matando al payaso. Por alguna razón, siento que hubiera sido incómodo hablar con él. Dijo, extrañado de la repentina incomodidad que le causaba el payaso gordo. Pero sintió como algo se acercaban hacia él, así que miró hacia atrás, pero no reaccionó a tiempo cuando una onda sonora lo golpeó, y sintió como sus huesos eran completamente destrozados, y no aguantando, se quedó inconsciente, cayendo hacia atrás. El que había hecho ese ataque era una chica con un traje de conejita, teniendo una sonrisa, y cuando vio a Musashi caer, dio unos saltitos de felicidad.
Sí, logré matar al hermano perdido de Izo. Dijo Cosmina con una risita alegre. Syura, quien veía todo eso, se acercó con una sonrisa. Bien hecho, Cosmina, me hubiera gustado torturarlo, pero al menos este hijo de puta no joderá más. Dijo, con intención de darle una patada al cuerpo de Musashi. Ensign soltó un bufido molesto. ¿Por qué carajos siempre te quedas con toda la diversión, puta? Dijo enojado, quería matar a Musashi por el corte en su pecho, pero parece que no se va a poder. Cosmina sonrió e hizo el símbolo de paz a Syura. Claro que sí, jefe, si usted me pide un trabajo yo le echo bola, dijo con una sonrisa y orgullosa. Pero cuando iban a seguir hablando, vieron cómo el cuerpo de Musashi se movió y se paró rápidamente como si nada. Se impactaron por completo. Musashi los miró con una expresión impasible, pero lentamente empezó a sonreír. Ustedes sí que son increíbles. Dijo, completamente feliz, teniendo una sonrisa retorcida que daba demasiado miedo. No había sentido tanto dolor desde su juventud peleando en la guerra, la sensación de terminar muriendo en cualquier momento era una sensación que solo en el pasado, y Yujiro, le habían dado. Cosmina estaba bastante asustada, este hombre sobrevivió a su Teigu como si nada, y en vez de estar enojado o asustado, sonreía como un maniático, le recordaba un poco a la general más fuerte del imperio y su sed de pelea. Pero antes de siquiera poder hacer algo, Musashi movió sus katanas hacia ella, cortando su garganta y sus manos, haciendo que su Teigu se caiga. Cosmina cayó al piso, agonizando mientras intentaba detener el sangrado de su cuello. Syura y Ensign miraron a Musashi con asombro y con algo de miedo, y este solo se giró para mirarlos y les dedicó una sonrisa. Syura, sintiendo que esto era una batalla perdida, miró con enojo a Musashi. Ensign, mátalo. Dijo enojado y medio asustado, estaba frustrado de que Stamos no saliera como él habría querido, solo quería venir a este maldito teatro para torturar a los actores y abusar de las mujeres, ese hombre iba a pagar por su insolencia. Ensign, también con enojo, se abalanzó contra Musashi para pelear. Syura sacó algo y estaba a punto de utilizar su Teigu para teletransportarse y escapar. Musashi, viendo a Syura alejarse, negó con la cabeza. Oh no. Tú te quedas. Dijo, agarrando firme sus katanas y tirándose hacia Syura, girando a alta velocidad. Las katanas terminaron cortando el brazo completo de Syura donde tenía el objeto y la otra cortó una de sus piernas, haciendo que caiga a mitad de la salida y dando gritos de dolor. Musashi sonrió, pero terminó recibiendo varios cortes aéreos por todo el cuerpo por parte de Ensign que, aunque no lo cortaron debido a su resistencia, los cortes eran muy profundos y sentía como la sangre salía de su cuerpo. Ensign sonrió. ¿Qué te parece esto, viejo de mierda? ¿Ya no eres tan fuerte con tus espadas, Dijo, dando más cortes cruzados dirigidos a Musashi, acercándose lo suficiente para intentar cortarlo ahora cuerpo a cuerpo. Musashi se movía como podía, intentando esquivar los cortes aéreos, pero debido a que sus huesos estaban demasiado rotos por la chica conejo, sus movimientos eran limitados, recibiendo algunos cortes aéreos. Ensign tenía una sonrisa de oreja a oreja, se había acercado a Musashi para así poder matarlo directamente con su espada, quería ver cómo sus ojos se apagaban y morían lentamente. Lástima que llegó al rango de Musashi. Ensign no entendió qué pasó, quedó paralizado, sintió que había sido cortado más de 7 veces, su cuello, sus brazos, sus piernas, su torso, su rostro, sentía como todo estaba siendo cortado. Se miró desesperado, pero notó que no tenía ningún corte, y eso no tenía sentido. ¿Qué carajos? Se supone que no tiene sus katanas. Dijo, confundido, pero ese pequeño momento de distracción, le costaría muy caro. Musashi se movió lo más rápido que pudo, agarró la mano donde Ensign tenía su Teigu, y antes de que reaccione, recibió un puñetazo directo al rostro que lo mandó derribó hacia atrás, y para asegurarse de que esté aturdido, Musashi le había dado más de 27 cortes imaginarios. Musashi miró el aparente sable normal que le quitó al chico, mirándolo con curiosidad, este sable es muy extraño, siento una energía de él. Dijo, sin entenderlo del todo, pero sintió un pequeño mareo al tenerlo en sus manos, así que teniendo más mal presentimiento, tiró el sable a otro lado y miró a Ensign, que se levantaba lentamente. Ensign, enojado, se levantó y miró a Musashi y se acercó a él. Maldito viejo de mierda. Dijo, empezando a lanzar puñetazos para intentar hacerle daño a Musashi. ¿Por qué coño tenías que venir y arruinarnos la diversión, malparido hijueputa? Dijo.
Musashi recibía los golpes sin moverse, Enshin le daba varios golpes con energía y furia, golpeando su rostro y torso. Su cuerpo estaba completamente adolorido, pero los golpes de este chico eran lo suficientemente débiles para que no le afectara tanto, al menos no era un golpe directo de Yujiro o Retsu, porque ahí estaba jodido. Enshin iba a darle una patada a Musashi, pero la pierna de Enshin fue agarrada por este, y fue levantado, y antes de hacer algo, sintió como le apretaron con fuerza la pierna, haciendo que empiece a gruñir del dolor. Musashi lo miró y le dedicó una sonrisa serena. ¿No eres muy fuerte sin tu espada, eh? Dijo, repitiendo las mismas palabras que le dijo de manera burlesca. Sé que dije que ese hombre parecía un afeminado, pero vaya, tú pareces directamente una mujer. Dijo riendo, solo quería provocarlo más antes de dejarlo por ahí tirado. Enshin miró a Musashi con más enojo, las venas de su cabeza parecían a punto de estallar. Vete a la mierda, hijo de la... Pero antes de terminar su insulto, Musashi agarró bien la pierna del chico, casi rompiéndole el hueso, y antes de que Enshin gritara de dolor, fue estampada contra el suelo, y el golpe fue tan fuerte que el cerebro de Enshin se movió y chocó fuertemente con las paredes de su cráneo, haciendo que este se quede completamente inconsciente. Musashi, viéndolo, negó con la cabeza, miró a donde estaba ese chico moreno, notando cómo intentaba arrastrarse para agarrar esa cosa rara que tenía en la mano. Yura se arrastraba para agarrar su Teigu, y estaba a punto de hacerlo, pero vio cómo fue pateado hasta quedar fuera de su alcance, y al mirar arriba, vio que ese hombre, el maldito hombre que mató a casi todo su equipo estaba ahí, mirándolo inexpresivamente como si no fuera nada, y eso lo hizo enojar. Musashi, sabes, viéndote mejor, incluso teniendo un buen físico, eres bastante inútil. Dijo, esta vez no como burla, sino como un hecho, y eso hizo enojar más el moreno. Pero bueno, fuiste tú quien atacó primero, así que solo me defendí, ahora tengo que terminar lo que empecé, dijo, agarrando sus katanas, y al ver sus ojos, Yura sabía que esta vez no tenía escapatoria. Yura, asustado, levantó su mano que estaba bien para detenerlo. Espera, recuerda que soy el hijo del ministro, te puedo dar todo lo que quieras, fama, dinero, mujeres, lo que sea, solo no me mates. Dijo desesperado, incluso si quería matar a este hombre, no podía hacer mucho, y sabiendo que su amenaza anterior no funcionó, quiso sobornar para librarse. Por favor, daré lo que sea, te daré un estatus para el imperio, hasta te chuparé la polla si quieres, dijo, abandonando cualquier dignidad que le quedaba. Sí, estaba completamente desesperado. Musashi quedó en blanco ante lo que dijo el chico, lo que le ofrecía sonaba tentador, pero no le interesaba, y lo miró raro por lo que decía, y ciertamente empezó a sentir algo de lástima, pero se le pasó al segundo. Musashi. No gracias, eso es raro. Dijo indiferente. Yura, viendo que Musashi lo rechazó, se desesperó aún más. No lo. Pero antes de terminar, sintió un gran dolor. Musashi estaba en posición de haber cortado a Yura, y este mismo, con los ojos en blanco, fue partido en 4 partes con 2 cortes rápidos y limpios de Musashi, y volvió a su posición normal. Incluso si esta última impresión lo dejó incómodo, tuvo que admitir que fue una de las mejores peleas que le dieron en mucho tiempo. El espadachín miró por encima del hombro, notando que los actores lo miraban de reojo, unos con miedo, otros con esperanza, y otros desconfiados. Musashi se giró y empezó a caminar hacia ellos, lo que los asustó al principio, pero notaron que había guardado sus katanas en su funda. El director del teatro, viendo cómo ese hombre que acabó con la policía secreta, tragó saliva de los nervios, pero determinado, caminó también, haciendo que sus trabajadores y amigos se asustaran y preocuparan por él. Actor 1. Espere, señor, no es seguro que se acerque, él podría matarnos. Dijo nervioso. Actriz 2. Sí, jefe, él podría ser también parte del imperio y solo los atacó para llevarse crédito. Dijo, asustada y desconfiada del hombre de ojos rasgados. El director soltó un suspiro y miró a sus trabajadores, sus amigos que los acompañó todo el tiempo. Sé que es peligroso, pero debo intentar convencerlo de que no nos mate, y si no lo logro, escapen, por favor, háganlo de alguna forma. Dijo con una sonrisa triste, esperando que el tipo que estaba afuera no venga a buscarlos, antes de armarse de valor e ir frente a frente con el espadachín. El director se acercó a Musashi quedando frente a que lo miraba con la expresión que siempre tenía cuando estaba indiferente. Entonces, el director se inclinó, haciendo una reverencia, mientras temblaba de miedo. Señor, por favor, tenga piedad y no mate a mis compañeros, le ofreceremos todo el dinero que recolectamos.
dijo, tratando de convencerlo. Y si no acepta, solo quiero que acabe conmigo y que deje a mis compañeros vivos. Dijo triste, solo esperando el mejor resultado de esto. Pero repentinamente, sintió como acariciaban su cabeza bajo su sombrero, de manera gentil. Al mirar arriba, vio como el hombre le sonreía, con un poco de sorna. Musashi. Tranquilos, no los voy a matar. A menos que quieran. Dijo, y al ver cómo el director y algunos palidecieron, le parecía muy gracioso, riéndose de sus reacciones. Jaja, lo siento, es solo un chiste. Dijo, dejando de agarrar la cabeza del director y acomodando de nuevo el sombrero de este. Los miró, volviendo a su expresión normal. Lo único que necesito es que me respondan algunas cositas. Y si pueden, átenlo, también servirá. Dijo apuntando a Ensign. Los actores se sorprendieron de las palabras inesperadamente relajadas de Musashi, normalmente alguien con esas habilidades y brutalidad es alguien arrogante o malvado. Pero cuando procesaron su petición, rápidamente fueron para atar al pirata para que no causara más problemas, agradecidos de que el espadachín era alguien normal. Por así decirlo. Musashi los miraba tranquilo, hasta que sintió un pequeño tirón en su ropa. Al mirar abajo, notó a un niño, al único niño del teatro, viendo que estaba temblando y nervioso. El niño, con nervios y esperanza, miró a Musashi, queriendo hacerle una petición. Señor espadachín, nos dijeron que queda otro miembro del grupo de policía secreta afuera, mata a todo el salga. Dijo con nervios y asustado, antes de inclinar la cabeza. ¿Podría ayudarnos contra él? Dijo en tono esperanzado de que el hombre de espada los ayudaría. Los demás miembros del circo, y el director, al escuchar al niño, miraron a Musashi con cautela, preguntándose qué iba a hacer el hombre de cara aterradora. Musashi miró al niño, si quedaba un miembro más de los Wildhunt, eso significa que puede tener una última pelea buena este día, y eso lo emocionó. Se agachó a la altura del niño y tocó su hombro, dedicándole una sonrisa, que seguía siendo tétrica. Será un placer. Dijo, antes de sonreír con algo de sadismo, levantándose e ir lentamente hacia la entrada del teatro para salir, y de paso, agarró el único cuerpo que no había cortado por completo, el de Cosmina. Musashi. ¿Y si se despierta, interrógenlo por mí, quiero saber toda la información posible? Dijo, apuntando al pirata inconsciente de Ensign. A las afueras del teatro, Izou estaba esperando en la entrada a las afueras del teatro, se supone que él podía matar a cualquiera que intentara escapar y solo pudo matar a uno o dos. Pensó al principio que su grupo logró capturarlos a todos para la investigación, pero no escuchó ningún gemido o ruido. Izou miró a su espada, Kousetsu, y la agarró, como si tratara de calmarla. Tranquilo, Kousetsu, pronto podré alimentarte como se debe. Dijo tranquilo, priorizando el hambre de su espada ante todo. De repente, sintió una presencia algo opresiva viniendo lentamente hacia él, fijó de nuevo su mirada al frente de nuevo y abrió los ojos, dejando ver sus ojos negros. A su vista, vio como un hombre robusto, con ojos rasgados y de pelo largo se acercaban a él, le llamó la atención que llevara dos katanas, y sintió como esas katanas parecían tener demasiada hambre, un hambre más voraz y grande que el suyo. Pero lo que realmente le impactó, fue ver cómo el hombre arrastraba el cuerpo de su compañera, Cosmina, que estaba completamente muerta, con la garganta y manos cortadas. Miró al hombro con una expresión seria, agarrando el mando de su katana, preparándose a cualquier movimiento hostil, pero escuchó como su espada estaba pidiendo ser alimentada, así que en cualquier momento iba a ir a cortar al hombre. El hombre, en cambio, lo miraba con una expresión feliz, y cuando estuvo a una buena distancia del hombre, tiró el cuerpo de la chica hacia él. La verdad, sí que eran un buen grupo, me dieron muchos problemas. Dijo tranquilo, analizando bien a su nuevo enemigo, siendo nuestro espadachín legendario. Izou miró el cuerpo por unos segundos y luego miró a Musashi. Puedo notarlo, de todas formas, los conocía de hace poco, así que sin rencores. Dijo, pero luego desenvainó su katana. Pero aún así, Kousetsu tiene hambre, tengo que alimentarla. Dijo apuntando su katana hacia Musashi. Este miró extrañado al hombre ante él, no solo por el nombre que le había puesto su katana, sino porque este tipo le recordaba a alguien de su misma era, alguien que le había dado una pelea, que lo decepcionó. Musashi. Sasaki. Pensó, recordando a su más grande rival, según Tokugawa y la gente de la era moderna, pero para Musashi, era un espadachín muy sobrevalorado comparado con la lucha que le dieron los guerreros de la era moderna, ya que ese tipo le dio una pelea muy aburrida.
Izou notó eso, esa chispa de aburrimiento, y eso lo ofendió un poco, pero eso no importaba ahora. Lo único que ahora importa, es que tu sangre se derramó para que Kousetsu pueda beberla. Dijo en tono serio. Musashi sonrió por lo que dijo, agarró los dos mangos de sus katanas y las desenvainó, preparándose. Lo mismo digo. Dijo, emocionado por una pelea a su modo. Ahora mismo, se daría una pelea legendaria, una pelea inigualable, una pelea entre dos guerreros increíbles. El espadachín esquizofrénico más fuerte de su historia contra el espadachín Musashi respiraba con dificultad, su ropa estaba medio rasgada por todos los cortes que había recibido, y ni él sabía cómo diablos podía seguir de pie. La pelea solo duró 15 minutos, pero fueron los minutos más intensos que había sentido, y eso lo llenó de éxtasis. Frente a él, se encontraba Izou, acostado en el suelo en un charco de su propia sangre, con también algunos cortes pero no tantos como Musashi. Musashi miró a Izou y sonrió. «Tu nombre era Izou, ¿cierto?», dijo, viendo cómo, con dificultad, este asintió. «Wow, sin duda, me has dado una de las mejores peleas que he tenido. Recordaré tu nombre por mucho tiempo». «Gracias», dijo, incluso con todos los huesos rotos, teniendo demasiadas desventajas, un corte bien dado a un punto en específico fue lo que le dio la victoria en este combate. Izou no dijo nada, él no estaba contento con el resultado, el hombre frente a él, el que más derramaba sangre, el que se supone que debía estar muerto, estaba parado frente a él, que moría lentamente sin poder hacer nada. «Lo siento, Kousetsu, creo que no podrás beber más sangre», se dijo mentalmente, cerrando los ojos, cansado. Musashi Miyamoto había ganado. Este se giró y caminó a paso lento de nuevo hacia el teatro. Al entrar, los actores, el director y el niño se sorprendieron, la cantidad de castigo que recibió Musashi era inhumana incluso para el guerrero más experimentado del imperio. Musashi notó que Ensin estaba a un lado con moretones en el rostro mientras habían dos mujeres sosteniendo cada una un palo cada una, mientras que el niño estaba anotando algo, que dejó de hacerlo cuando vio su estado. Sonrió y saludó a los actores. «Hola». Y adiós, dijo, antes de caer desmayado hacia adelante, los actores rápidamente fueron a socorrer a su ahora salvador. Después de esas batallas tan intensas, Musashi quedó inconsciente por un día completo, y cuando despertó a la mañana, notó que estaba siendo cuidado y atendido por los actores del teatro, que se alegraron de verlo despierto, agradeciéndole y admirándolo como su salvador. El niño que de esa petición anterior junto a su madre, habían estado cuidando las katanas de Musashi, limpiándolas con cuidado y devolviéndolas a su dueño. También, en el pequeño tiempo que pasó con ellos en su tiempo de reposo, además de almorzar con ellos y escuchar la información que quería, vio como algunos tenían las armas de los Wildund, el niño teniendo las esferas de ese payaso, que todavía no entendía cómo funcionaban. A Musashi le había llamado la atención el objeto que tenía Shiura, quedándoselo para él. Ahora mismo, podíamos ver a Musashi afuera del teatro frente a los actores. El director del teatro, enfrente del grupo, hizo una reverencia hacia Musashi. «De nuevo, señor Miyamoto, estamos eternamente agradecidos por habernos salvado, usted es bienvenido de venir cuando quiera en caso de querer alojarse, y tome esto como agradecimiento», dijo, mientras le daba una pequeña bolsa con muchas monedas de oro. Musashi, medianamente recuperado, sonrió y asintió, «Gracias por su solidaridad», dijo, mientras guardaba la bolsita en su ropa. Musashi miró al niño, que estaba al lado de su madre y lo miraba con admiración, le dedicó una sonrisa y le dio la vuelta para irse. «Niño. Adiós, señor, espero verlo pronto», dijo el niño, feliz y admirando a su salvador y ahora ejemplo a seguir, mientras la madre de este también se despedía con una sonrisa. Musashi alzó la mano en despedida, «Por supuesto, quizás algún día», dijo sin mirar atrás, mientras jugueteaba con la Teigu Shambhala, o sea, la Teigu de Shiura, lanzándolo varias veces hacia arriba. Musashi. Bien, recapitulando, ya no estoy en Japón, no parecen reconocer mi nombre, y resulta que en este lugar existen estas cosas mágicas, se dijo para sí mismo, pensando en las cosas que pasaron. Ciertamente, eso le recordó a los programas que miró en esa caja que Tokugawa llamaba televisión, en uno de esos, vio unos extraños dibujos moviéndose sobre un joven en otro mundo, recordando que lo llamaban Isekai o algo así. Pensando en eso, sonrió. «Me pregunto si habrá más oponentes fuertes como ese grupito», dijo, emocionado de seguir teniendo más peleas así que tensas. Porque ahora, en este nuevo lugar, volvería a alzar su nombre a la gloria por su propio mérito. Pero debido a que se despistó un poco,
Casi se le cae la cosa del chico moreno, y con un pequeño susto, rápidamente lo agarró antes de que se estrelle contra el suelo, pero sin querer terminó activándolo, y un portal con el símbolo del Yin Yang. Al teleportarse, se tropezó por el suelo y su cabeza chocó contra una pared, agarrándose la cabeza y miró hacia arriba. Para su sorpresa, vio que ahora estaba en una especie de base, y mirando a un lado, vio que abajo había una especie de patio de entrenamiento, viendo a lo que parecían un ejército de guardias que estaban entrenando. Musashi miró el objeto que los teletransportó y sonrió. Oh, creo que esto será muy bueno de usar. Dijo, curioso de que otros lugares lo llevaría esta cosa. Con una sonrisa, sacó su katana del afundo y lo apoyó en su hombro, y empezó a caminar para llegar hacia los guardias, notando que una mujer peliazul estaba mirándolos con intensidad calculada. Creo que me voy a acostumbrar muy rápido, dijo, emocionado de lo que le aguarda el destino en este lugar mientras seguía caminando para llegar. Y eso es todo por hoy. Recuerda que si quieres apoyar este canal y ver más historias de mi parte, puedes suscribirte, o comentar, o también puedes compartir esta historia para que más gente la vea, estaría muy agradecido. También, posiblemente para la poquita gente que me sigue, trataré de activar la opción donde ustedes puedan hacer sus publicaciones en la pestaña de comunidad, para que me puedan hacer preguntas o hacer cualquier cosa. Espero que les haya gustado, muchas gracias por ver, y sin más, abrazo, besos y nos revimos en Disney.